que quería correr el Ironman de Lanzarote. Ese era y fue como un club. Sinceramente, no tengo la expectativa de que me enseñen muchas cosas, sino de que sean capaces de removerme más preguntas. Y en una de esas tuve una experiencia vital que me marcó y fue que pasé, como digo, al otro lado del espejo. Estuve enferma, gravemente enferma, a una semana de la última vez que me presenté al MIR y pasé a vivir lo que es una enfermedad al ser paciente. No, eso lo dicen los médicos, que es para ganar dinero. Y curiosamente quien te lo dice muchas veces al final la finalidad es la misma, ¿no? Sino luego hay tantas oportunidades, tantas posibilidades, y si no siempre nos queda la estética. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el canal de Marbellap. Ya sabéis que estamos luchando muchísimo por traeros historias de éxito, historias de las que aprender mucho para mejorar vuestras oportunidades de empleo, para que podáis ser felices en el camino de conseguir la oportunidad que buscáis. Y hoy me hace mucha ilusión la entrevista porque la vamos a conectar con el ecosistema de la salud. Tenemos a una doctora con nosotros, a una médico especialista en nutrición, en acompañar a deportistas de élite en travesías impensables. Y además fue la primera persona con la que yo aprendí a comer cuando estaba en la pubertad todavía incluso. Rosa, bienvenida al programa. Hola Alex, muchas gracias. Rosa, sé que estás en temas de nutrición, de PNI, conectando la parte más emocional también a ese tema, acompañando a deportistas. ¿En qué momento te llama la atención no solo hacer medicina, sino dedicarte al mundo de la nutrición? Bien, esto, como casi todas las cosas en la vida, ha sido un proceso en el que participa la propia voluntad más los acontecimientos que van a circunstancias que te van rodeando. En mi caso, el interés por la nutrición me viene ya en concreto, desde quinto de medicina, cuando tuve como una especie casi de epifanía cuando abordamos en la asignatura de pediatría el paso de la alimentación de la lactancia materna o la lactancia artificial a lo que se llamaba entonces Bake Cost o alimentación complementaria, la introducción de alimentos. Fue como, para mí, como si un puzzle encajase de golpe y entendiera cuánto de importante es la alimentación, y a partir de ahí, de forma de inicio autodidacta, empecé a tener una información, a buscar más conocimiento al margen de que seguía estudiando mi carrera, que es una realidad, no sé, ahora desconozco cómo está el plan de estudios y así, pero durante mucho tiempo, durante la carrera de medicina, se te da una base que es muy útil, muchos conocimientos sobre funcionamiento del organismo, sobre bioquímica, fisiología, tantísimas cosas, pero no se aborda en sí la nutrición. Es decir, es cierto que la medicina, digamos, en determinado punto apostó por el tratamiento y sí se mencionan los hábitos de vida, entre ellos la nutrición, pero muchas veces muy de pasada, y a mí siempre me interesó desde ahí. Y es muy curioso porque al final qué gasolina entra en tu cuerpo desencadena todo lo demás, ¿no? Es el inicio, sí. Ahí acabé por fin dedicándome a lo que yo considero el asesoramiento médico-nutricional dirigido a la salud, pero dándole mucha importancia a esa base de la pirámide, que son el estilo de vida y los hábitos de vida, y a partir de ellos, pues como tengo la cualificación, la licencia para matar, que decimos en broma, que es el título. Para matar de hambre. Y si necesito utilizar medicación, la utilizo, pero si no, es decir, es una herramienta más a la que no le doy más importancia que a la otra. Es un poco el planteamiento sobre el que... ¿Y desde qué punto al final lo conectas con el deporte y trabajar tanto incluso con alto rendimiento? Pues cuando hablamos de estilo de vida saludables, incorporamos ineludiblemente la actividad física. La actividad física es inherente al ser humano, o sea, nosotros estamos hechos para movernos, está hasta en nuestro lenguaje, en cómo utilizamos muchos verbos llevan inherente el movimiento. Y, de hecho, se dice mucho que empiezas a morir cuando dejas de moverte. Ahí viene emoción, motor, está en todo, impregnado en todo. Entonces, ineludiblemente, como decía, el asesoramiento en actividad física pues formaba parte de mi campo de interés. Como nada, para estudiar más cosas, sí que de forma,
digamos, aficionada o así, pues sí que siempre he estado ligada al deporte, he practicado deporte, he estado rodeada de gente que hacía deporte y poco a poco pues lo mismo. Fui haciendo formación y dirigiendo lo que ya sabía, siempre me interesa mucho la fisiología del deporte. Y lo de asesorar a personas fue porque te llega esa demanda y necesariamente, sinceramente, mi interés no ha estado nunca en llevar a atletas de élite, ni tampoco diría que llevo grandes... para mí merecerá el reconocimiento cualquier deportista, pero no es mi campo de dedicación el llevar a personas que se dediquen profesionalmente al deporte, pero sí que con la línea invisible, pero para mí muy presente, de que sobre todo hay que cuidar de la salud de las personas, pues he tenido el privilegio de acompañar a personas haciendo cosas que me parecen increíbles y que me siento como muy orgullosa de poder haber estado ahí siendo testigo de algunos logros que me parecen muy interesantes. Y en todos estos años de experiencia habrás visto historias de todo tipo. Estoy seguro que has impactado a cientos, si no igual miles de personas con tu acompañamiento. Y aquí teníamos la historia de Javi Mérida, que hablamos con él. Él nos contaba una historia en la que prácticamente tú le salvabas la vida, porque tú le acompañas en las travesías más duras y estás en el barco pendiente de que a él le vaya bien. ¿Cómo vives tú esas experiencias donde te involucras tanto con un paciente? Pues, a ver, porque para mí, o sea, el vínculo que estableces con un paciente para situaciones así, pienso, es necesaria para formar parte de un equipo, que es de lo que se trata. Y en este caso, además, Javi Mérida, sé que no le importará que cuente todo esto, sí, llegó a mí como un par de años después de que tuviera la amputación de su pierna. Por poner contexto, lo podéis ver el vídeo en nuestro canal, en la entrevista a Javi Mérida, pero él tuvo un accidente y a raíz de ahí, en deportista con esa discapacidad, empezó a conseguir logros impresionantes, hace travesías impresionantes a nado. Y él llega a mí porque hacía 2 años escasos que había perdido la pierna derecha, además que hay diferencias cuando te la amputan por debajo de la rodilla, por encima, él la tiene casi de la raíz del muslo, y que quería correr el Ironman de Lanzarote. Ese era y fue como un club. Queremos hacer crecer este canal mucho más para daros muy buen contenido y para eso necesitamos vuestra ayuda. En cada programa siempre deja tus preguntas para que nuestros invitados puedan ayudaros a resolver esas dudas y sobre todo dale a me gusta y suscribiros al canal. Esto nos va a dar entidad y poder traer cada vez más invitados para que os inspiren mucho más. Y el caso es que ahí lo conocí, empezamos a ir trabajando juntos así, y aprovecho para resaltar a Javi Mérida es una persona a la que admiraré siempre. Yo no tengo especial devoción por las personas competitivas, sinceramente, parece una virtud apreciable, pero que no está para mí entre las virtudes que más valoro, pero sí hay otra que es la que pienso reúne Javi, la que enarbole, que es la de la superación, es decir, sobre todo la capacidad de hacer ganancia de la pérdida, es decir, es una persona que desde el minuto 1, y además esto he conocido historias de diferentes planes, de diferentes desde el testimonio de diferentes personas alrededor de él, desde el primer minuto. Para él lo que le ocurrió fue algo, siempre he estado viendo las cosas positivas, te podría contar 1000 anécdotas de cada día en que él de lo que tiene intenta sacar lo mejor, y en determinados momentos, porque es una persona que siempre tiene que estar en algo, pues se le ocurre un sueño y te dice, ¿qué tengo que hacer para esto? Busca equipo para que le ayude y nunca se queja, hace lo que le digas y ya está. Esa es la receta. Esa es su receta, es la que yo... Y en ese camino pues nos hemos visto en situaciones, para mí luego, claro, queda otra parte que es más, no sé, como cada uno lleva sus dificultades. Para mí es pues la responsabilidad de que cuando yo suelo hacerle el acompañamiento médico-nutricional, entonces por una parte es ¿cuál es la aventura? La primera sí fue en la frente, fue la del Ironman, pero luego vino unos años, 3 años después así,
atravesar el Canal de la Mancha a nado, que eso fue quizá la más grande a la que le he acompañado, y es de pronto verte en situaciones en las que tienes que tener unos conocimientos. No era estricta, yo no me dedico a urgencias ni nada así, pero bueno, debo tener unos conocimientos que bueno, los actualizo, me pongo al día, sé que tengo que llevar y empezar a maquinar en cómo llevar a cabo o cómo asegurar esas circunstancias que tienes que prever, pero en un contexto cambiante, completamente cambiante, a veces desconocido porque no sabes qué te vas a encontrar y tienes que ir poniendo soluciones con mucha inventiva, sentido común y conocimientos, por lo visto, no todo, por supuesto, no todo se puede improvisar. Entonces fue, ¿qué vamos a hacer? Información previa, ir con un maletón allí preparando todo lo que era factible llevar. En estos viajes nos reímos mucho porque a veces yo acabo que no hay sitio, casi acabo diciendo, si es que no he traído casi ropa, porque por meter tanta cosa ante lo que pueda pasar, entonces ahí pues es anticipar lo que va a pasar, pero luego llegas al sitio y tienes que ver qué medios tienes. Siempre cuando llegamos hay determinados rituales, cuando hemos hecho más viajes con él, en que es probar el agua, que él vea cómo está y como yo esta temperatura la resisto, no la impresión primera. Y para mí empiezo, ¿cómo es el barco? ¿Dónde está el hospital? ¿Teléfonos de urgencias? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la evacuación? Todo, pensar todo. ¿Dónde voy a llevar las cosas? ¿Cómo te voy a habituallar? Que, no sé, a veces he tenido, y en esto siempre hay sorpresas, no sé, pues según la embarcación, cómo es la travesía y así, pues tienes que diseñar cómo alimentar, por ejemplo, al nadador en este caso, y tienes que idear algo práctico que tú le puedas lanzar, porque no puede tocar el barco, pero que lo puedas recuperar, que no se vaya a derramar en el camino, que lo pueda. Entonces todo eso al final es una logística que es muy tonta y tú dices, bueno, pues me llevo tal cosa. Y dices, no, que ahora el barco es más grande y tiene que ir un kayak, que ahora se lo lleva al barco. Y todo eso. Entonces tienes que estar maquinando e inventando. Y bueno, eso es entretenido, a la vez un poco estresante. ¿Ese nivel de estrés y reto te atrae a ti a querer hacerlo más? Sí, o sea, a mí, yo tengo la peculiaridad, y porque me he visto 2 o 3 veces en situaciones así, en que cuando estoy en situación, yo necesito llevar las cosas muy planificadas cuando sé que tengo que afrontar algo y pensar en qué puede suceder, y ahí el punto de creatividad es lo que a mí me gusta, el decidir, vamos a hacer esto, pues no sé, pues de pronto ya en la primera, porque te revisas ahorita tanta información, te revisas qué han hecho otros, que no sé qué, hasta dónde puedes llegar, ver, estudiar, todo eso, pero luego te ves en condiciones a veces diferentes. Y pues, por ejemplo, porque a mí además me gusta compartir todo lo que encuentro, pues me vi en la tesitura decir, ¿qué pasa si yo, ante una situación compleja, como es una hipotermia, tengo que sacar a un nadador al que le falta una pierna, que no se puede subir al barco, que va impregnado en una manteca grasienta que se te escurre, ¿vale? Y además le tengo que buscar una vía cuando lleva tiempo en agua fría, que lo que hace es retraerte la circulación, y encima normalmente para esa actividad, cosa que estaba encantado Javi, no tenía la restricción de que tengo que ir muy fino de peso, sino puedo engordar y debo engordar porque la grasa me protege. ¿Cómo le encuentro una vía a alguien en esas circunstancias? Pues inventiva, pues ya diseñamos eso no lo encontré en ningún sitio, sino fue por pura inventiva. Pues ritual del día anterior de la noche anterior es con manguito de presión, buscar las venas y con un rotulador de esos de pintar, de esos indelebles que se pintan los CDs, pues marcarte las venas dibujadas donde están tus venas para que cuando vaya a pinchar no vaya del todo a ciegas, que sepa dónde va. Y de hecho tuve que utilizarlo y me funcionó eso, ¿no? Pues así, eso te podría contar muchas cosas más. Eso es una técnica que igual se debería enseñar, hacerte ese mapa. Fue una idea que a mí me sirvió, ¿no? Entonces, pues así vas aprendiendo también de ensayo-error. A veces haces cosas, otra vez recuerdo que llevaba mantas, o sea, no, llevaba bolsas, igual que esos packs de frío que se usan en deporte, que los he usado muchas veces para los equipos de baloncesto, que ya sea la bolsa que rompes y es como hielo instantáneo, sí. Pues los hay de calor.
Entonces yo me ideé llevarme no sé cuántas bolsas de esas de calor para hacerle como un wrap así, envolverlo en calor al momento para recalentar cuando o bien iba mal o para cuando había acabado la prueba. Pues cuando fui a utilizarlas con toda mi ilusión, en el viaje de avión por la presión lo que se habían estropeado. Vaya. Bueno, vaya. Pero no obstante, para la siguiente, pues me hice con una manta térmica que conseguí en una tienda del ejército que vende cosas militares, pero que una empresa que abastece el ejército, conseguí a través de ellos una manta de carbón activado, que una vez es una cosa como una servilleta plegada, y cuando la abres, es de un solo uso, genera un calor que dura casi 8 horas. Pues así, eso es ir buscando inventar. Al final, por lo que veo aquí, ¿cuánto de importante es seguir formándote y seguir siendo curioso una vez ya eres médico? Siempre, bueno, eso yo creo que cuando te dedicas a la medicina, como a tantas cosas en este mundo tan cambiante, es siempre estudiar. Y por eso siempre... Yo tengo mi pensamiento es que más que ser una cuestión de baja autoestima, es ser realista. Es decir, cuando te dedicas, por ejemplo, a la medicina, y ahí yo creo que va la humildad de muchas personalidades o muchas personas que se dedican a la medicina, es que cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que te queda por saber, y de pronto, o sea, cada vez tienes más dudas, pero... Yo he llegado al punto, ya tengo mis años, que cuando voy a una formación, sinceramente, no tengo la expectativa de que me enseñen muchas cosas, sino de que sean capaces de removerme más preguntas. Y eso es lo que para mí es un baremo de calidad, de cuanto más me dice, hoy pues también me queda por saber esto, ¿y qué pasaría si? Eso lo valoro tanto como el conocimiento en sí que me puede aportar. Estoy súper de acuerdo contigo. O sea, a mí me ha pasado entrando en el tema de innovación. Cuando emprendes en tecnología, tú entras con todas las ganas, te has visto todos los documentales que hay de emprendimiento, has ido a todas las aceleradoras, pero cuando estás en el día 2 de ejecución, dices, ¡buah! No tengo ni idea. Y te hacen preguntas que tú contestas por instinto, pero a partir de ahí te das cuenta de cuál es la respuesta real. Sí, lo que ocurre, y vuelvo que te he dejado por ahí es que hay una respuesta. A mí me sucede, o al menos eso he experimentado, que cuando estoy en situación de hay que actuar, en el que cuando viene la situación catastrófica o la situación de riesgo así, yo creo que eso lo tenemos todos, me sale el modo que yo le llamo el modo como era Robocop, la película esta, no, Robocop, Terminator, jolín, esa era la película, el modo Terminator, en la que focalizo situación y ya mi mente empieza a pensar en factores que tengo, qué recursos tengo que buscar, y me invade la calma. Es decir, no me pongo atacada, sino que voy diciendo, haz esto, dame esto, voy dando órdenes pensando qué tengo que hacer yo, y la gente que está alrededor suele decirme, es que estábamos tranquilos porque te veíamos tan tranquila, yo por dentro estaba que me comía alguien, pero después obviamente esto lo tienes que analizar de alguna manera, pero en ese momento, y supongo que te ocurre a ti, que hay un momento en que no tienes ni idea y vas contestando, pero hay algo, yo siempre digo que se nos va cargando el cerebro, y yo hay veces que ahora mismo me veo respondiendo o conociendo cosas que digo, ¿cómo me acuerdo yo de esto? Que lo estudié, no sé, en tercero en microbiología, y todavía me acuerdo del ciclo de la fasciola hepática cuando veo un caso clínico y digo, no sé dónde estaba, pero ahí sale cuando lo necesitas. Sí, pero para eso hay que haberlo estudiado, claro. Seguramente en la audiencia nos estén viendo personas con inquietud de llegar a ser médico, o que están estudiando, o que incluso acaban de salir de la carrera y están aprendiendo. Me gustaría que nos cuentes un poco más aterrizado, ¿cuál es tu plan de acción cuando tienes un paciente en el día 1 enfrente de ti? A ver, mi manera de abordar la medicina, quizá me permito, si dispongo ese tiempo y me lo concedes, claro. Yo me salí un poco de la carrera profesional en el sentido de que hice mi licenciatura, lo que ahora sería el grado, por año se llamaba entonces licenciatura, y empecé a trabajar mientras iba estudiando para presentarme al MIR, y en una de esas tuve una experiencia vital que me marcó,
Y fue que pasé, como yo digo, al otro lado del espejo. Estuve enferma, gravemente enferma, a una semana de la última vez que me presenté al MIR. Y pasé a vivir lo que es una enfermedad al ser paciente. Tomé una serie de decisiones a partir de ahí, que fueron no vivir a costa de oposiciones y de tener que estar... Decidí que mi vida tenía que ser otra. Y luego me he dado cuenta de que, por ejemplo, resolvería, si esto ayuda a alguien, de que si haces medicina y haces formación MIR, me parece una formación valiosísima, es muy buena, es dura, está mal pagada, luego no estás seguro de que te vaya a servir nada y no dejo de quitarle a nadie la ilusión por hacerla. Pero no obstante, más allá del MIR o después del MIR, y si no resulta, ¿hay opciones? Diría, sí. ¿Qué ocurre? Que te las tienes que costear, que tienes que hacer tu camino, pero acabé haciendo mi forma de mi formación, hice máster, sigo haciendo formación continua y al final lo que decidí, o sea, me separé un poco del abordaje general que hay en la medicina actual, en la que lo que impera es la prisa y yo al final sí considero, para mí, yo les dedico a mis pacientes tiempo. Sé que eso va como en camino divergente con la rentabilidad, eso lo sabes tú, pero no le doy prioridad a hacer las cosas como creo que, o sea, conceder a las personas su tiempo respecto a ganar mucho más dinero. Entonces, mi abordaje es utilizar la entrevista clínica y el planteamiento del paciente como una guía para entender en qué puedo acompañar a esa persona, ¿vale? Cuando viene alguien, yo he trabajado mucho sobre mi entrevista clínica y no es casual la forma de cuestionar que hago. Pregunto con una intención y hago una lectura de las respuestas que para mí condicionan cómo lo voy a abordar, porque entiendo que desde mi punto de vista como médico quiero hacer esto, esto y esto, pero al final yo lo que voy a hacer es tomar decisiones sobre la vida de la otra persona. Y esa persona pues tiene un proyecto vital y tiene unos objetivos que a lo mejor no son los mismos que los míos. Entonces yo tengo que llegar a un acuerdo con esa persona. Te pongo el ejemplo típico, es de me han mandado aquí porque mi médico de cabecera dice que tengo el colesterol alto y que lo tengo que bajar. Pues vale. Mal empezamos, sí. Entonces, ¿cuál es mi papel ahí? Pues hacer como una reconversión, eso que en PENI se llama reencuadre, de qué necesidad tienes realmente, qué es lo que te ha hecho venir a mí, qué necesitas y qué es lo que te va a ayudar de verdad a ti para tu proyecto vital. Necesitas tener una información, necesitas de mis conocimientos, pero las decisiones al final, una vez que no somos niños, pues las tienen que tomar las personas, y en parte también porque eso conlleva que el paciente se tiene que hacer responsable y autogestor al final de su salud. Llevo un tiempo de acompañamiento, pero para mí eso es algo más que les doy. Que quizá quien viene no espera eso, con lo cual no pasa nada. Quizá no sea el médico, no soy yo el médico que necesita, porque al final ocurre que los pacientes eligen a los médicos, pero también por esa criba natural se hace. Entonces, quizá haya personas que estén buscando a alguien que les diga, haz esto, esto y esto, y te vas a curar, y les dé esa que es básicamente lo que la mayoría va a querer escuchar. Y de hecho, si le dices, y con esta pastilla ya lo tienes. Con esta pastilla, sí. Eso es lo que mucha gente espera. Pues difícilmente yo les voy a prometer eso, salvo 4 situaciones en las que sí, 1 más 1 son 2, ya está. Yo, desde el otro punto de vista, en el tiempo que estuvimos juntos, de hecho yo no tenía el concepto de ti ni como médico en sí, sino para mí fuiste una profesora en nutrición con la que aprendí a comer y luego pude seguir mi vida de una manera muy sana y tal, por lo que aprendí en ese momento. Uh-huh. Al final el tener esa confianza que generamos, lo que aprendes en el proceso, poder llevarlo en tu día a día, es lo que más valor le veo a este tipo de profesiones. Así es, eso una vez más es la expectativa de la gente respecto a lo que realmente les es útil y en concreto, aludiendo a tu caso, o sea, esa situación que tú expones en que tú eras un adolescente, estabas en la pubertad, por
el transcurso de las circunstancias, porque mi trabajo, hemos comentado aquí una parte de ellos, pero si te diría, yo ahora mismo no es a deportistas a lo más, ni mucho menos que me dedico a ver, y desde hace, por ejemplo, desde hace un tiempo, que coincide con el de la pandemia, como tantas otras cosas, pues... por ejemplo, he tenido que abordar muchos casos de trastornos de conducta alimentaria. Me llevo dedicando 20 años a uno que está dentro de eso, que es la obesidad. En la obesidad hay mucho componente de trastorno de conducta alimentaria. No es culpa de que uno, o sea, uno es tan simplista como que mira qué mala o poca voluntad tienes, que comes mucho y más, sino es mucho más complejo. Y en ese arco iris, el gran abanico de expresión de los trastornos de conducta alimentaria, están los otros extremos de personas que acaban teniendo, o sea, que acaban desarrollando una enfermedad mental por unas circunstancias y que se focalizan en el comportamiento hacia la comida. Entonces, para mí, cada vez que llega alguien que no es mayor de edad a mi consulta, tengo una sensación de gran responsabilidad, porque las actuaciones, las intervenciones que hagas van a marcar a esa persona, para bien o para mal, pero igual que puedes contribuir a que que es una gran recompensa, que años más tarde te digan, no, si yo ya desde que estuve contigo, yo ya aprendí a comer, y es algo normalizado. Igual que eso, y a veces sin intención, puedes hacer el clic y encender el camino hacia un trastorno de conducta alimentaria, que es lo que no le desearía a nadie, claro. Entonces, hoy en día hay que tener mucho cuidado, porque eso es una etapa crítica, y además una edad vulnerable y muy crítica para ese desarrollo de esas enfermedades, que luego pueden acompañar a la persona toda la vida. Y a mí eso me preocupa muchísimo con lo que vemos hoy día en redes sociales, porque hay una cantidad de intrusismo laboral en temas menores, entre comillas, pero en temas mayores como es la salud, muchísima también. Entrenadores que te recomiendan nutrición, y en esa nutrición empiezan patrones de trastorno de conducta alimentaria, te recomiendan la dieta tal o la dieta tal, y eso es como una religión, o estás ahí o estás en contra. Lo ves continuamente, y además lo hacen desde la ciencia dice ¿dónde está la responsabilidad ahí? Eso es un poco lo mismo que yo percibo en este tiempo cambiante. Yo muchas veces ya me siento abuela cebolleta cuando digo, ay, ¿cómo cambiar de esto? Pues sí, al final la perspectiva del tiempo te hace por lo menos tener conciencia de cómo van cambiando las cosas para bien y para mal. Es decir, afortunadamente ahora la gente tiene mucha información, tiene acceso, tiene muchas vías de expresión e información, pero claro, no se trata de ser intervencionistas, y para mí el intrusismo profesional no es no tiene nada que ver con me estás quitando mi parcela de ganancia, nada de eso, sino es por las consecuencias que tiene sobre la salud y sobre el destino de esas personas. Entonces hay algo que yo pienso tiene que ser cada uno, la profesionalidad se demuestra cuando tú haces lo que sabes hacer y eres capaz de darte cuenta hasta dónde llegan tus competencias. Y lo malo es que eso lo saben mucho las personas, por ejemplo, que hacen la residencia mía. Es típico que te diga un residente de R1 que lo pasa peor en el segundo año, porque se da cuenta de todo lo que no sabe, y que el primer año iba ahí como allá voy yo a salvar el mundo, ¿no? Pues cuando no tienes conocimiento de la repercusión o directamente no conoces las enfermedades, es muy atrevido decir, haz esto, haz lo otro, haz no sé. Y claro, la propia persona que está haciendo eso como no conoce, no sabe de qué está hablando, con lo cual ni siquiera tiene conciencia de la repercusión de lo que está diciendo, de cuánto puede estar metiendo la pata. Ahí, por ello, siempre han existido regulaciones y marcos, ya sean comerciales, normativos, colegios profesionales, que ponen unas normas sobre qué se puede hacer y qué no. ¿Qué ocurre? Que ahora la difusión tiene tantos canales y va por delante eso que la reglamentación. Sí, que la regla es así. Y claro, cuando se trata de salud es muy grave. Además que incluso, yo lo comparo a veces, digo, lo comentamos en algún momento,
Antes, al menos, pues tenías, sí, en la época de Internet, y ya te salían, buscabas en Internet 20.000 páginas que te decían, pero al menos en la página web, que tenía como una estructura, clicabas y era quiénes somos, dónde vamos, de dónde venimos y servicios que damos. Pero ahora ya es un flash de 30 segundos en los que alguien te habla directamente apuntando con el dedo como el tío Sam y te dice de forma imperativa lo que tienes y no tienes que hacer. Y además con un cuerpo maravilloso, que no sabemos si es verdad o no. Por supuesto. Pero tú hurgas ahí y esta persona quién es y qué formación tiene y qué hace y no hay más. O sea, con eso te quedas. No sabes ni quién te lo está diciendo, pero esa manera de expresión tiene poder sobre el nuestro, sino el de personas con jóvenes o con un criterio, un conocimiento menos integrado que puedan seguir eso como si fuera una doctrina. Y creo que aquí la confianza es muy importante. De hecho, a la audiencia, si os está gustando este programa y en nuestra confianza, dale a suscribirte y comenta, que seguro que Rosa está encantada de responder a tus dudas. En esa confianza que tienes que generar con el paciente, ¿cuál es el mejor modo de generar esa confianza que es tan importante? Porque al final, cuando alguien va a esa persona de redes sociales es porque ha visto X número de vídeos y tal, y le genera la confianza de que le va a ayudar a llegar a X, aunque sea erróneo. Uh-huh. ¿Cómo generas tú esa confianza? Para mí es cuestión de establecer primero una escucha de qué necesita esa persona y hacer un trabajo de valoración que tenga, o sea, que sea personalizado y que ponga en valor o que demuestre a la otra persona que tú sabes de qué le estás hablando, ¿vale? Y que se lo puedas argumentar. Y que lo que ocurre es que ahora vivimos en el mundo en el que este estudio es la utilización de la ciencia de un modo pseudocientífico. Es decir, es que sí, estudios hay 100.000, sí. Pero el criterio para leer y de eso nos vamos a... O sea, cada vez es como que la estafa, me permito decirlo así, va urdiéndose, ya no es el timo de la estampita, ya es que te venden como... Sí, además su autoridad es... Pero sí, es que he leído los artículos científicos de tal y dice claramente, y claro, tú que no los has leído, dices, pues dirá eso. Más allá de eso, que es así, estamos también en un momento en que ante no me he perdido de lo de la confianza, pero que ante la argumentación que te pueda dar alguien de no, es que esos otros estudios, surge la corriente de no, claro, es que la vieja medicina dice eso, como de evaluar lo que dicen los estamentos oficiales. Entonces ahí es como que te desprovee de todo lo que la argumentación que te ibas a dar, porque no, eso lo dicen los médicos que es para ganar dinero. Y curiosamente quien te lo dice muchas veces al final la finalidad es la misma, ¿no? Esto nos da para otro tramo de conversación. Perdón, voy a terminarte de argumentar lo de la confianza y finales. Se trata de explicar a la persona lo que sabe sobre lo que le sucede. Para mí, por lo menos en mi forma de verlo, es explicarles a veces también que necesitas un tiempo para valorar y si tienes esas limitaciones. Es decir, tengo que valorar si esto te puede venir bien para verlo en conjunto, que también apunto, uno de los problemas que tiene la medicina hoy en día es que nos mira como por casilleros, por ventanitas y no mira el edificio, mira el árbol, no el bosque, mira. Entonces, muchas veces el ver eso que ahora se llama integral, el abordaje más integral de la persona, hace valorar cuáles son las prioridades, ¿vale? Y en ese momento decir, pues mira, quiero valorar esto y decidir, tomarte tus tiempos, que eso es lo que muchas veces va en contra del paciente, que lo quiere todo rápido, pero al final pienso que lo que detecta la persona es que tú estás poniéndote en sus zapatos e intentando aplicar tu conocimiento a su mejora. Y en ese camino
yo alguna vez he dicho, muchas veces he dicho, no lo sé, o a mí, yo ahí ya no te puedo ayudar más, porque en muchísimas de las ocasiones necesitamos de equipos. Casi siempre, o sea, los humanos, la humanidad ha salido adelante juntándose para, en colaboración, hacer cosas. Y así nos hemos sobrepuesto a todo lo que son ahí encima. Individualmente se pueden hacer pocas cosas. Ya es un mini equipo que esté un paciente y un profesional, pero a veces necesitas más, un equipo multidisciplinar. Entonces, muchas veces yo pienso que ayudas a la persona cuando tú le puedes ayudar porque tienes los conocimientos o porque sabes a quién puedes dirigirle para que esa ayuda se amplíe o se mejore incluso. Percibe esa involucración en que de verdad estás conectada a su problema o a su objetivo. Uh-huh. ¿Cómo te ha ayudado a llegar a ese punto lo que decías antes de la entrevista clínica? Que es un concepto que me fascina porque veo que lo has trabajado mucho. ¿Cómo has llegado a trabajar eso hasta el punto en el que estás hoy? Para mí eso es vital, claro. Esto pasa también porque por las propias pedradas que tiene uno. Para mí, desde pequeña, las palabras, las palabras me obsesionan y la utilización de las palabras y el lenguaje, y más allá del lenguaje verbal, lo que se dice, el lenguaje corporal, me cuenta tanto y me parece tan interesante que en algún momento, por ejemplo, en esta formación continuada que comentaba antes, que siempre tienes que estar haciendo actualización de digestivo, de no sé qué, de lo que sea que me toque, pues dije, vale, ya vamos a, durante un tiempo, este año yo hago como temporadas, ¿qué formación? ¿Hacia dónde voy a dirigir la formación durante un tiempo? Y dije, ya no más actualizaciones de diabetes, de no sé qué, al final, que más o menos eso ya lo manejo, yo vamos a tirar por otro lado, habilidades de comunicación. E hice el practitioner en PNL, que es programación neurolingüística, por ejemplo, es una de las herramientas que es muy útil, se utiliza para muchas cosas, posiblemente conozcas de ello porque se utiliza en muchísimos campos. ¿Nos da un ejemplo para la gente que no conozca el PNL? PNL se trata de utilizar herramientas tiene muchas aplicaciones, pero para extraer información de la relación, de una conversación mismo, el poder establecer canales de comunicación más directos, más fluidos y ser capaz, una vez que se utiliza de modo terapéutico, de proponer a la otra persona herramientas, ejercicios para hacer un trabajo personal. Es tanto como eso. Se puede utilizar simplemente para tener, no sé, para un comercial, tener habilidades a la hora de la venta. Pero se basa, a ver si logro sintetizarlo, en que nosotros percibimos a través de los sentidos, ¿vale? Yo estoy aquí, veo cosas, siento cosas y escucho cosas, ¿no? Entonces, y esos canales están en todas las personas, pero casi todos tenemos uno que está más agudizado que otros, ¿no? Que otro. Todos sabemos hay quien necesita que le muestren ver cosas, hay quien necesita que le cuenten y hay personas que tienden a sentirlo como algo que necesitan ponerse manos a la obra. Y por ejemplo, entender cómo el canal que utiliza la persona que tienes enfrente te ayuda a hablar su mismo idioma. A partir de ahí tienes que aprender y eso se entrena. Si tú tienes ante ti una persona que es muy visual, si tú en lugar le dices, por ejemplo, vamos a poner luz sobre todos estos datos, aclaramos todos estos datos analíticos y vemos cómo encontramos la luz al final del túnel. Seguramente vas a conectar mucho más que si tú le dices hay que poner esto en marcha porque esto no funciona, esto está atascado, que a lo mejor eso se lo dirías a alguien que sea más cinestésico, más de movimiento. Y también tienes pues herramientas para captar la atención, porque claro, cuando llega alguien que no conoces no sabes por qué canal fluye, o a veces puedes no tenerlo muy claro, pero puedes tener herramientas y si le dices a alguien, mira, vente acá que te voy a decir lo que vamos a hacer, pues ya estás usando en esa frase los 3 canales, con lo cual conectas la comunicación y eso hace, a partir de ahí tienes a una persona que se va a sentir más cómoda y que va a ir delegando en ti información que te va a ser muy útil para luego devolvérsela, a veces recolocada, para que así vaya trabajando en pro de sí mismo.
¿Y cómo, sí, o sea, a esas personas que nos estén viendo y estén empezando su carrera profesional por aquí o les esté llamando la atención, ¿en qué les recomendarías formarse o poner más atención si es la nutrición lo que más le llama la atención? A ver, siendo la nutrición, yo lo que pasa es que te concedo que yo siempre me considero médico antes que nutricionista, ¿vale? Entonces empezaré por lo que sí te sé decir. Si como médico les diría que al menos, sobre todo, por ejemplo, en esta zona donde estamos aquí radicados, hay tantísimas oportunidades. Y bueno, ahora el mundo está tan cambiante y ahí pues es tan cosmopolita que normalmente no es que puede ser un error cerrarse a tengo que hacer esto y luego se espera de mí esto y acabo esto y luego, sino luego hay tantas oportunidades, tantas posibilidades, y si no siempre nos queda la estética, me permito la broma, pero que hay muchos campos por descubrir y lo que ocurre es que hay que ir trazando tu camino y tener cierto rigor. Si mirándolo desde el punto de vista de la nutrición, sinceramente lo veo más complejo por lo siguiente, porque el sistema pasa también un poco con muchas veces con los profesionales del deporte igual. No les ha hecho su sitio. Es decir, se considera, bueno, con decirte que hasta todavía ahora, se considera en muchos ámbitos, pues por ejemplo la obesidad como una cosa de pura estética y así, cuando tiene otras muchas implicaciones. Pues ocurre con la nutrición que es como no tiene la consideración diría en los ámbitos laborales, en cómo está organizado. Es decir, cuando yo voy al centro de salud me dirigen a un médico, a enfermería y así, pero la figura del nutricionista en los pocos sitios que hay a veces ni se sostiene, es como lo prescindible. Sí. Igual que pasa con la figura del entrenador y de quien tiene capacitación en ejercicio físico dentro del sistema sanitario, no se consideran agentes sanitarios cuando debiera ser así. Entonces, esa carencia del sistema que no les ha hecho sitio me parece que lo hace difícil, pero no obstante hay muchos ámbitos en los que trabajar y bueno, creo que si alguien parte de hacer el grado de nutrición, por ejemplo, ahí vas viendo tantos campos de trabajo como es la industria alimentaria, la seguridad alimentaria, la farmacología derivada, o sea que hay muchos más campos, de forma que me quedaría como que hay el abanico es tan amplio que solo es cuestión de ir hurgando dónde está tu campo de interés, que seguro que hay muchos. Y además, en lo que decías de la medicina en sí, de cómo se estructuran los perfiles, al final es que parece que lo que lleva a lo preventivo es menos importante que lo que cura. Como que está hecho para curar, no para prevenirlo. Cuando yo lo que quiero es no ponerme enfermo, no curarme. Eso es así, estoy del todo de acuerdo y yo muchas veces tengo la frustración. Te voy a poner un ejemplo respecto a eso. Cuando una mujer llega a la edad de la menopausia, se le explica que su masa ósea va a caer en picado, se le hace en el mejor de los casos la densitometría ósea y ahora se le empieza a poner suplementos y vitamina D y calcio y otros y pegamentos para el calcio y antirresortivos y no sé qué, en una carrera contra la biología que ya la estamos tomando cuando ha sido muy lejos. Y yo siempre digo, a ver, sabiendo cómo es la fisiología de la regeneración ósea, de cómo se construye el hueso y eso, sucede que nosotros llegamos al mundo robándole todo nuestro calcio a nuestra mamá, a la que desabastecemos, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que obtengas para fortalecer tus huesos viene de tu alimentación y de la actividad que hagas. Y eso va teniendo una curva ascendente y llegas a lo que se llama tu capital óseo máximo, que está entre los 25 y 30 años, y a partir de ahí empieza a decaer. Claro, va a ser el máximo y ese máximo va a ser una montaña más alta o más baja dependiendo de si has fumado o no,
de qué tal ha sido tu alimentación, de si has seguido o no dietas restrictivas, de si has hecho o no ejercicio, de si consumías o no alcohol, de tantísimas cosas que vas a llegar a un pico que sí, después va a ser como un tobogán de bajada, pero claro, no es lo mismo empezar a bajar desde el Everest hasta un poquito abajo que bajarte desde el subsuelo hasta ahí. Y la pendiente del tobogán. Claro, también. pero ¿cuándo puedes hacer? Por tanto, mi pregunta es, ¿dónde están las campañas de concienciación para las mujeres en edad de crecimiento, jóvenes que todavía no han llegado a su pico de masa ósea, para que lleguen a él en las mejores condiciones? Invertiría muchísimo más dinero en eso que en estar acosando a las posmenopáusicas porque es que se les va a romper la cadera o se les va a aplastar la vértebra. Y si hacemos este tipo de contenido es para que poco a poco toda la audiencia que nos está viendo ya tiene cierta conciencia en cuanto a esto, porque por eso está viendo este contenido, y que poco a poco vaya creciendo, sea más común y la reglamentación, las normas y la industria se vaya adaptando. Sí. Para eso nace este tipo de contenido. A mí me parece eso, que tenemos que como darnos cuenta, porque a veces hacemos las cosas por inercia y no, o sea, es que claro, sí, hay un momento en que algo tienes que hacer por esas personas, pero es que sabemos que se pueden hacer otras cosas. Entonces, sí, dirigir la mirada a eso me parece, y animar a ello me parece lo mejor, más allá de quedarnos en la crítica de lo que se hace, por supuesto. Rosa, me ha encantado tener esta charlita. Estás más que invitada a un segundo programa, porque me han quedado muchísimos temas que tocar, sobre todo entrar en medicina integrativa y muchas cosas más. A todos vosotros espero que os haya gustado mucho el programa también. Recordad suscribiros y dejar vuestras preguntas, que os podemos responder con mucho gusto. Muchas gracias, Rosa, por... A ti siempre, ha sido un rato muy agradable y bueno, gracias siempre. Muchas gracias por estar ahí y dentro de muy poquito volvemos con el siguiente programa. Chao.